grado. Bien. Entonces, en esta clase de ejercicios nos vamos a dedicar, obviamente, a hacer un par de ejercicios de cada una de las condiciones, de las características con las cuales vamos a encontrar los sistemas eléctricos de potencia, los sistemas trifásicos, básicamente. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño resumen. Recordemos dos cosas. Uno, que las fuentes de alimentación, que son estas que tengo aquí yo, la fuente de alimentación es una sola. Se voy a colocar aquí fuente de alimentación. Tiene esta característica. Todas las fuentes de alimentación son simétricas. Simétricas, balanceadas, equilibradas. Cualquiera de esos tres nombres puede ser. Lo estamos usando como sinónimo. La fuente de alimentación entonces van a estar simétricas, balanceadas o equilibradas. ¿Y eso qué significa? Eso va a significar que los voltajes de línea o voltajes de fase, también puede ser, son iguales en magnitud y con una diferencia angular de 120 grados entre ellos. Esa es la característica, entonces, son muy simples. Entonces, el voltaje de línea, o bien el voltaje de fase, llámenlo cualquiera de los dos, porque el voltaje de línea, lo vamos a aclarar inmediatamente, aparece en el caso de la estrella. Vamos a hacer también un resumen de eso. Y el voltaje, el voltaje de línea lo vamos a usar en el caso del triángulo, y el voltaje de fase lo vamos a usar en el caso de la estrella. Entonces, voltaje de línea o voltaje de fase son iguales en magnitud, o sea, el peso es el mismo, y con una diferencia angular de 120 grados entre ellos. Eso es la primera condición que vamos a encontrar en la fuente. La vamos a dejar aquí en rojito. La otra condición, eso la vamos a colocar ahí, esa es la primera condición. La segunda condición, que pueden estar en secuencia positiva, ese sec más que ponemos ahí, o negativa, ese sec menos. Entonces, ¿qué significa que esté en secuencia positiva o negativa? Para todos los efectos, secuencia positiva es que la secuencia de las fases, o sea, el orden en el que pasan por el punto en que mira un observador, recuerden que estos son fasores que están girando en el tiempo, entonces siempre se va a ver primero la fase A, luego la B y en tercer lugar la C. Siempre va a ser ese orden. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Siempre esa es la secuencia positiva. Y en el caso de la, voy a escribir aquí porque a veces aparecen A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Fíjense que puede ser A, B, C, cuidado, que puede ser C, B, A, o puede ser C, A, B, como se nombre. En cualquier otra condición es lo mismo. Aquí, para tener seguridad absoluta, lo que es recomendable es escribir varias veces la secuencia. ABC, 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 entonces si aparece distinto, esta es secuencia positiva. Y en el caso de la secuencia negativa, fíjense la diferencia, CBA, 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 CBA. Puede ser CBA, puede ser BAC, puede ser ACB. Cualquier otra forma de secuencia negativa. Es cosa de escribir varias veces la secuencia y empezar a buscar el CBA. CBA, en alguna parte se va a encontrar CBA o en alguna parte se va a encontrar ABC. Y si no es ese el orden, entonces obviamente es la otra secuencia. Pero esas son las dos condiciones que podemos encontrar. Ahora, cuando tenemos secuencia positiva, los fasores van a estar dados de esta manera.
los fasores de los voltajes, estamos hablando de la fuente de alimentación, va a ser de esta manera. Voltaje VAB, V sub L ángulo de 120, V sub BC, V sub L ángulo de 0, o sea, esta es nuestra referencia, y el voltaje entre las fases CA es V sub L ángulo de 240. Eso para el caso de las líneas, y para el caso de las fases, V sub AN va a ser el V sub F ángulo 90. Fíjense la posición de los vectores. De los fasores, V sub BN es V sub F, o sea, el voltaje de fase, ángulo de menos 30, y V sub CN, voltaje de fase, ángulo de menos 150. Y en el caso de la secuencia negativa, en el caso de la secuencia negativa es V sub L ángulo 240, fíjense la diferencia, cómo cambian aquí. Estos dos cambiaron los de los extremos. V sub C, V sub BC sigue siendo la referencia, 0 grados, y V sub CA, V sub L ángulo 120. Y los voltajes de fase, V sub AN, V sub BN y V sub CN, están al revés de los anteriores. 90 y menos 90, menos 30 más 30, menos 150 más 150. En otras palabras, lo que ocurrió entre esta secuencia y esta otra es que tuvo un giro sobre el eje CB o el eje 0. Entonces se giró y entonces quedó esto. Esa es toda la diferencia entre los dos. Eso en primer lugar, eso respecto de las fuentes, de las fuentes de alimentación. Ahora, respecto de las cargas, que es el otro tema, respecto de las cargas, podemos tener cargas en triángulo o podemos tener cargas en estrella. En el caso de las cargas en triángulo, lo que nos interesa conocer aquí, fundamentalmente son las corrientes de fase. ¿Ya? Un triángulo está compuesto por 3 fases. En cada una de esas fases hay una impedancia, ZB, ZBC, ZCA. Y por cada una de esas impedancias de fase circula una corriente de fase que tiene dos subíndices, I sub AB, I sub BC y I sub CA. Entonces, de acuerdo al orden que se le ha dado aquí, vamos a considerar que la corriente I sub AB siempre va a estar generada por el voltaje P sub AB dividido por la impedancia AB. La corriente I sub BC va a estar generada siempre por el voltaje P sub BC dividido por la impedancia BC, y obviamente la corriente I CA va a estar generada por el voltaje CA dividido por la impedancia ZCA. Y bueno, esto es lo que ya habíamos dicho, que está simétrico, balanceado. En el triángulo también vamos a tener corrientes de línea que tienen un solo subíndice, I sub A, I sub B, I sub C. Y para encontrar las corrientes de línea, I sub A, I sub B, I sub C, podemos hacer la diferencia entre las corrientes de fase respectivas. Y lo que habíamos dicho en alguna oportunidad en la clase, que estas corrientes de línea las tomamos a partir de las corrientes de fase, que empieza con la letra donde estamos viendo la corriente de línea, menos la corriente que termina con la letra que nos indica la corriente de línea. Es decir, si tomamos I sub B, va a ser I sub BC menos I sub AB. Si tomamos I sub C, va a ser I sub CA menos I sub BC. Si tomamos I sub AB menos I sub CA. Eso tiene un... aquí se ha dejado ese orden para que sea más fácil la comprensión. Pero básicamente eso es lo que sucede. Es decir, nuestro estudio de sistemas trifásicos se ha minimizado a un análisis de usando la ley de Ohm y la ley de corrientes de Kirchhoff, y nada más que eso. Entonces con eso vamos a estar trabajando. Ahora, lo otro que dijimos es que un triángulo puede estar equilibrado o desequilibrado, y para efectos de estas ecuaciones no interesa si el triángulo está equilibrado o desequilibrado. Recordemos que un triángulo equilibrado implica que todas las impedancias son iguales, ZB, ZCA y ZBC, y como resultado de eso van a aparecer que las corrientes de línea, perdón, las corrientes de fase están equilibradas o balanceadas, y las corrientes de línea también van a estar equilibradas. ¿Ya? Esa es la consecuencia. Pero las ecuaciones, estas son genéricas. Estas ecuaciones, la ley de Ohm y la ley de corrientes de Kirchhoff, sirven tanto para triángulos equilibrados como desequilibrados. En el caso de un triángulo desequilibrado, la diferencia es que al menos una de las impedancias es distinta de las otras, ya sea en módulo, ya sea en ángulo, o como
les comentaba, el caos total es cuando las tres son distintas. Pero, vuelvo a repetir, las ecuaciones sirven exactamente igual. Ese es el caso del triángulo. Y el último elemento que tenemos son las conexiones en estrella. Las conexiones en estrella también tienen tres fases. Las cargas que se identifican en cada una de las fases ahora son con un solo subíndice, ZA, ZB y ZC. Y además podemos generar un conductor que lo conectamos con el punto central, que lo llamamos el neutro. En este caso no hay corriente de, o sea, la corriente de fase, más que no haya, la corriente de fase coincide con la corriente de línea. Aquí aparecen voltajes de fase, B sub AN, B sub BN, B sub CN, que es el voltaje que aparece entre el extremo donde llega la fase, la línea A, B o C, respecto del neutro, porque estos voltajes de línea, B sub CA, B sub AB, B sub BC, están entre ellos. ¿Se fijan? Está entre la línea A y la línea C, entre la línea A y la línea B, entre la línea B y la línea C. En cambio, estos voltajes están entre la línea y el neutro. C y N, A y N y B y N. Y también entonces aquí podemos conocer las corrientes, teniendo en consideración que conocemos los voltajes, y para poder traspasar voltaje de línea a voltaje de fase, o sea, B sub A, B sub BC o B sub CA, B sub AN, entonces vamos a usar esta expresión. El voltaje de fase es el voltaje de línea dividido por la raíz de 3. Por lo tanto, ahí vamos a tener entonces la relación del voltaje de fase, y las corrientes van a estar dadas por la ley de Ohm, voltaje de fase dividido por la impedancia correspondiente. Y en el punto central, en el punto neutro, este N que está aquí, se va a cumplir entonces también la ley de corrientes de Kirchhoff. Es decir, la corriente I sub A más I sub B más I sub C tiene que ser igual a una corriente I sub N que va a estar aquí. O la suma de todas ellas es igual a 0. Yo aquí expresamente puse, sí, puse expresamente un signo menos porque a veces me genera problemas de que aparecía con un signo menos, con un signo más. Son fasores, así que no importa cómo. Es mejor usar el signo menos. Esta estrella, perdón, estas ecuaciones, que nuevamente son ley de Ohm y ley de corrientes de Kirchhoff, son válidas tanto para estrellas equilibradas como desequilibradas. Si tenemos una estrella equilibrada, el resultado va a ser que las corrientes de fase o corrientes de línea que coinciden en este caso también van a estar equilibradas y no va a haber corriente por el neutro. Y en el caso de una estrella desequilibrada, las corrientes de fase van a ser distintas y obviamente la corriente por el neutro va a ser distinta de cero. Y eso es todo. Eso es todo lo que hemos visto y eso es todo lo que vamos a ver respecto de estos sistemas trifásicos. ¿Alguna consulta hasta ahí en este pequeño resumen? No, profe. Ya, ahí dejé todo. Solo después les puedo subir este material. Bien, veamos algún par de ejercicios. No sé si hicieron los ejercicios que estaban planteados en el PPT. ¿Alguien tuvo la oportunidad de hacerlo? Bueno, vamos a inventar uno. Vamos a inventar un ejercicio. Entonces, colocamos aquí ejercicio 1. Entonces, para estos efectos, vamos a decir que vamos a tener un sistema básico en triángulo de impedancias, vamos a colocar impedancias 10, ángulo de 40 grados, estos son ohms,
Entonces se alimenta con una fuente obviamente una fuente trifásica, equilibrada, de secuencia positiva. Secuencia positiva, vamos a colocarle aquí 500 volts efectivos. 500 volts efectivos. De 500 volts efectivos. Entonces nos van a pedir determinar las corrientes de fase, las corrientes de línea y el diagrama fasorial. Ahí. Entonces, si nosotros tomamos nuestro dibujo aquí de la estrella, del triángulo, perdón, y lo colocamos acá, vamos a colocar más chiquitito para que no. Ahí. Entonces, fíjense que lo que tenemos es, ya sabíamos, perdón, este formato de imagen. Ya. Entonces, fíjense que tenemos el triángulo. Si bien es cierto, nos dan un solo valor, eso implica entonces que el triángulo está equilibrado. Inmediatamente asumimos que el triángulo está equilibrado, aunque no nos lo digan directamente. ¿No? Que no nos digan directamente, pero el triángulo ya sabemos que está equilibrado. Y entonces las cargas ZAB, ZBC y ZCA son 10 ángulos conectados. ¿No? Y los voltajes B sub AB, B sub BC y B sub CA van a ser de 500 volts efectivos. ¿No? Y nos dice que es de secuencia positiva, por lo tanto, vamos a ver la secuencia positiva. La secuencia positiva es esta. B sub AB, B sub L 120, B sub BC, B sub L 0 y B sub CA, B sub L 240. Esa es nuestro ejercicio. Entonces, como eso ya lo sabemos, simplemente ahora nos dedicamos a hacer los cálculos. Voy a copiar esto aquí, que me tarda un poquito. Voy a copiar. Aquí. Pero vamos a eliminar esta parte de secuencia negativa. Nos piden secuencia positiva. Entonces ahí tenemos todo a la mano. Esto es lo que quiero tener aquí. Ya, ahí tengo la secuencia positiva. Si se me alcanza a ver acá. Creo que no alcanza, pero ya no importa. Entonces ahí tenemos todo lo relacionado con el ejercicio. Y, entonces partimos calculando. Vamos a insertar por aquí. Entonces vamos a insertar una ecuacióncita. Voy a insertar una ecuación. Aquí, entonces en esta ecuación voy a colocar I sub AB. Una ecuación. Entonces voy a escribir aquí. Ecuación. Listo. Entonces voy a tener aquí I sub AB, que va a ser igual a, según la ley de B sub AB, entonces aquí vamos a escribir B sub AB en la ecuación.
ZAB. Entonces tengo aquí B sub AB dividido por Z. Y esto entonces va a ser igual. Y aquí es donde estamos usando esto. B sub AB, B sub L es ángulo 120. Es decir, aquí tenemos que colocar entonces esto. El voltaje de línea, que dijimos que era de 500 volt efectivo. Entonces 500. Y el ángulo, entonces vamos a buscar aquí el símbolo. Y el ángulo, ahí está, y el ángulo es de 120 grados, porque estamos hablando de secuencia positiva. Ángulo de 120 grados. Y lo vamos a dividir entonces por 10, ángulo de ángulo dijimos el ángulo 40 grados. Ángulo de 40 grados. Y eso entonces 500 dividido por 10, 50. 50 y el ángulo 120 menos 40, 80 grados. Y estos son amperes. Ya, me quedo por acá arriba. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a trasladar para abajo. Ahí sí. Y tengo la ecuación. Ahí está mejor. Ya, entonces ahí tengo 50 ángulos de 80 grados, ¿está bien? Sí. Y las siguientes entonces van a ser similares. La diferencia va a estar en el ángulo. Entonces, la siguiente corriente que debemos calcular es I sub AB, I sub BC. Entonces es B sub BC dividido por ZBC. Aquí tenemos 120 ángulos de 0, la misma impedancia, y esto va a ser menos 40. Y la última, I sub CA, entonces B sub CA dividido por ZCA, va a ser 500 ángulos de 240 en este caso, dividido por los 40, y va a ser 50 ángulos de 200. Y ahí entonces tenemos todos las corrientes de fase. Si nos fijamos entre 80 y 40, si hiciéramos inmediatamente, voy a intentar por lo menos hacer el primero. Voy a hacer un eje aquí, a ver si me resulta por aquí. Ya, un eje. Y en este eje entonces vamos a poner el voltaje B sub AB. Sumamos que hay 120 grados entre estos dos. Y este es el voltaje B sub AB, voltaje B sub BC y voltaje CA. Por ahí.
Esta sería nuestra referencia entonces. ¿Ya? Entonces tengo aquí eso a B, suave, suave, B sub B seca y B sub C aquí. Entonces esta corriente ISO AB es 50 ángulo de 80, y el ángulo de 80 va a estar, este es 90, por ahí aproximadamente estarían los 80. Y las otras corrientes van a estar muy similares a esta. Vamos a copiar. Entonces, entre estas dos corrientes deben haber también 120 grados. Y volvemos a pegarla. Y esta va a ser de 200. Estamos hablando de más o menos por acá. Una cosa así. No es el mejor método de dibujar, pero ahí está. Entonces serían las corrientes, las corrientes de fase. Nos quedaría la corriente de línea. Entonces, la corriente de línea, insertamos una ecuación de nuevo. Entonces, la corriente de línea es ecuación. Aquí colocamos ISO A, por ejemplo. ISO A, que va a ser ISO AB. Menos I sub C. Es I sub AB menos I sub CA. Entonces vamos a tener los 50 ángulo de 80, ángulo de 80 menos los 50 ángulo de 200. Ángulo de 200. Y el resultado de ese, vamos a ir a buscar entonces la calculadora. Aquí está. Entonces nuestra calculadora, la encendemos, la dejamos en un poco complejo, que lo hice 2 veces, esto fuera, en el modo complejo. Ahí vamos a colocar el big screen. El big screen. Complejo, entonces 50 ángulo de 80 menos 50 ángulo de 200. Igual. Y nos da 55 y fracción. Esa es la parte real. Y 66 y fracción la parte imaginaria. Entonces, para llevarlo a la misma forma polar, lo pasamos a polar. Entonces vamos a tener 86,6 ángulo de 50 grados. Entonces el resultado va a ser 86,6 ángulo de 50 grados. Ángulo de 50 grados. Y estos son amperes también. Entonces podemos dibujar, fíjense que este es de 50
Las corrientes estas son 50 amperes y este es 86,6, es mayor. ¿Cómo obtenemos esta corriente I sub A sobre la base de estas corrientes de fase? Es cosa de tomar este que es I sub A, porque este es B sub AB, luego este es I sub AB, esto es BC y este de abajo es B sub CA, por lo tanto está en la corriente ICA. Entonces, tomamos esta, la llevamos al otro extremo, o sea, la tomamos y la colocamos ahí. Y hacemos la suma de estos dos. Entonces, claramente, esta corriente I sub A va a ser mucho mayor que el módulo de cualquiera de los dos de fase y va a tener un ángulo por acá. Entonces, la idea es que en lo posible este diagrama fasorial también nos indique las magnitudes aproximadas y los ángulos que tienen que ver las corrientes. Y así hemos calculado lo que nos pedían, nos falta I sub B e I sub C. Entonces les voy a pedir a ustedes, mientras tanto, que calculen I sub B e I sub C y verifiquen que los voltajes, perdón, las corrientes son las mismas en magnitud y la separación angular es de 120 grados. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Tengo 9 participantes. De los 9, ¿alguna duda? Profe, ¿cuál era el último botón al apretar en la calculadora para que saliera el ángulo? Ah, aquí, Sí, sí, así mismo. Shift y el menos. Fíjate que arribita hay un angulito ahí. Ah, ¿Lo ya. ves? Sí. No sé si puedo aumentar el tamaño de la calculadora, parece que no. Usar el icono no. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? Ya. Es ese, Shift S. El signo menos que está entre paréntesis. Con ese aparece el símbolo y considera que lo que viene a continuación del símbolo es el ángulo. El ángulo es el número complejo. Voy a hacer el ejercicio completo. Bueno, me voy a echar agüita. Veamos aquí y sub B. B, C, y sub B. Y sub BC es 50 ángulos 40. Y el AP es 50 ángulos 80. Vamos a calcular. Sub C
I sub CA menos I sub BC. BC. I sub CA es 50 ángulo 200 menos I sub BC 50 ángulo menos 40. Entonces lo calculamos. Calculador. Entonces vamos a tener 50 ángulo menos 40 menos 40 menos 50 ángulo de 80 ángulo de 80 29 y menos 81 en polar. Sí, polar es 86,6, estamos bien. Menos 70 grados. Menos 70 grados. Y la otra corriente es 50 ángulo 200 ángulo de 200 menos 50 ángulo 40 menos 40 es menos 85 y 15 polar 86,6 y el ángulo es de 170 grados. Ahí está. Consultas, comentarios. Tengo los mismos resultados, así que parece que estuvo bien. Ya, perfecto. Traten de dibujar el diagrama fasorial si pueden, así como yo lo estaba haciendo aquí, para que entiendan cómo funciona, porque el diagrama fasorial, lo interesante del diagrama fasorial, voy a ponerme para acá, es que lo primero que uno tiene que dibujar son los voltajes de referencia. Este no es el mejor software para dibujar. Creo que aquí es mejor. Entonces, se me coloca en blanco. Esto parece que es mejor aquí. Entonces, no sé. Entonces, normal, lo que Pero estaba esperando la acá. Sí, perdón. pero allá, Mm. en la casa. Ah, Así que después de mañana creo que voy a la ya, entonces dejamos una referencia ¿La aquí. carta en qué? en la piscina. Si todavía no la armamos, hija. Pero cuando la armemos, pues, Y aparte que tú sabes que Ahí. la Zaira no le gusta andar contigo. Alguien tiene el El micrófono. micrófono, por favor. Ya, entonces tomamos este es nuestro voltaje. Siempre es aconsejable entonces dejar nuestros voltajes, dibujar primero los voltajes que son nuestra referencia. Siempre el voltaje va a ser la referencia, porque sobre esa base se van a generar las corrientes. Entonces vamos a hacerlo un poquito más grueso, un grosor mayorcito, 3 puntos, ahí, y le vamos a colocar un color negro. Entonces ese es el voltaje B sub BC. Recuerden, ¿por qué B sub BC? Porque ese hemos elegido para nuestra referencia, como es secuencia positiva. Entonces vamos a estar ahí y una cosa más o menos ahí. Entonces este es B sub BC, y creo que aquí sí puedo escribir un texto sin que me B sub BC. Entonces este es el voltaje B sub BC aquí.
Este es en secuencia positiva, entonces vamos a copiar y vamos a pegar aquí en el mapa. Este es B sub AB y pegamos de nuevo y este es B sub C. Ahí sí. Entonces este es B sub AB y este es B sub C. Entonces, este va a ser siempre nuestra referencia en secuencia positiva. Ahora, si ustedes se fijan en nuestro cálculo, I sub AB depende de B sub AB. Y lo que dijimos en alguna oportunidad en clase, el voltaje B sub AB está en 120 grados, la corriente I sub AB está en 80 grados, o sea, está un poco más bajo. Es esta corriente de aquí. Entonces, esa corriente es la que vamos a dibujar ahora. Y para ello vamos a insertar entonces, y lo vamos a usar con flechita. Entonces vamos a usar desde aquí del centro, alguna cosa por ahí, 80 grados aproximadamente. Y esta va a ser nuestra corriente. Entonces para hacerla distinta, es de grosor de 3 también, pero de color rojo. ¿Ya? Entonces esta es nuestra corriente I sub AB. Entonces esta no es el voltaje, esto es corriente. Esa es la corriente I sub AB. Y lo que hemos dicho siempre, el ángulo es positivo de la Z, de la impedancia. Fíjense, la impedancia es positivo, ángulo 10, ángulo 40. Y si es un ángulo positivo, esto nos está indicando que es una impedancia inductiva, por lo tanto, siempre en una inductancia, en un circuito más inductivo, el voltaje adelanta la corriente. Y claramente aquí se ve lo mismo. El voltaje adelanta la corriente. Recuerden que este se mueve. Creo que por aquí tenía. Esta se mueve así. Voy a girar como quiero. Ahí. Ese es el sentido del movimiento de los fasores. Entonces, en ese sentido de movimiento, primero pasa el fasor B sub AB y 40 grados después pasa la corriente I sub AB. ¿Por qué 40 grados después? Por lo que ya hemos dicho, porque 40 grados es el ángulo de la impedancia. ¿Ya? Pero recuerden que siempre el ángulo de desfase entre voltaje y corriente está relacionado con el ángulo de la impedancia. Entonces, para los otros fasores va a pasar lo mismo. ¿Ya? Este es I sub AB, lo vamos a copiar. Aquí vamos a tener I sub BC. Esto idealmente es bueno hacerlo con un transportadorcito, con una regla transportadora. Y este es ángulo menos 40, por ahí aproximadamente debe andar. 45, por ahí, no sé si. No puedo ser más fino. Y el último es I sub CA, que según los cálculos nos dio 200 grados, que es 180 y 20 grados. Una cosa ahí más o menos. ¿Ya? Entonces, este va a ser la corriente, copiamos y pegamos aquí. Esta es la corriente I sub BC. Y esta de acá es la corriente I sub CA. Aquí, esta es la corriente ICA. Entonces, fíjense que entre B sub AB e I sub AB, aquí debiesen haber 40 grados. Entre B sub BC e I sub BC, aquí debiesen haber 40 grados. No parece, pero debiesen haber 40 grados. Y entre B sub CA e I sub CA también deben haber 40 grados.
No parece eso, pero una cosa por ahí. Y por lo tanto, entre I sub AB e I sub BC hay 120 grados en este caso porque es una carga equilibrada. Y entre I sub BC y I sub CA tiene que haber 120 grados. Y entre I sub CA y I sub AB tiene que haber 120 grados. Ahora, si nosotros tomamos este diagrama fasorial para poder construir las corrientes de línea, que son I sub A, I sub B e I sub C, entonces fíjense que lo que podemos hacer es tomar I sub AB y le restamos I sub CA. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos I sub AB, que aquí está, y le restamos I sub CA. Para restar I sub CA, lo que voy a hacer es que lo voy a copiar y lo voy a pegar y lo voy a escribir exactamente al otro lado, hacia el otro lado. Recuerden ustedes que un fasor negativo, con un valor negativo, es el mismo fasor, pero desplazado 180 grados del fasor original. Por eso es que lo puedo colocar ahí. Y después tomo estos dos fasores y los sumo. Entonces tomo este fasor que ya lo conozco y lo sumo aquí. Y este fasor, si lo tomo, debería coincidir acá. Lo debo copiar y debo pegar. Vamos a ver si coincide. Ando súper bien. Más o menos. Por lo tanto, si yo uno desde el origen, con otra flechita, desde mi origen hasta el extremo de la suma de estos dos fasores, hasta ahí, y este lo vamos a dibujar también más grueso, y le vamos a cambiar el color, le vamos a colocar el color azul. ¿Ya? Entonces este es I sub A, porque I sub A dependía de I sub AB menos I sub CA, y este es menos I sub CA, este fasor que está aquí abajo. Entonces este es I sub A. Este entonces es I sub A. De la misma manera podemos hacer la suma fasorial del resto. Ahora, este ángulo que va a aparecer aquí, entre I sub A y el ángulo y el B sub BC, que es nuestra referencia, tiene que ser el ángulo que nos dice el cálculo, los 50 grados. ¿Ya? Eso debe ser los 50 grados. Y por eso, si nosotros usamos una reglita transportadora, aquí debiesen aparecer 50 grados. Y si hacemos el resto, va a suceder lo mismo. ¿Ya? I sub B lo calculamos con I sub BC menos I sub AB. O sea, vamos a tener un fasor como este. Y estar 120 grados respecto al anterior. El resultado había sido ángulo de menos 70. Entonces, por ahí están esto es un 40, por ahí debe estar los 70 aproximadamente. Entonces, entre ese fasor y este fasor se les pueden haber 120 grados y podemos obtenerlo sumando los fasores individuales, que son las corrientes de fase, y para el I sub C lo mismo, 86 ángulo de 170. ¿Ya? Entonces el otro va a resultar aquí ángulo 170. Entonces la recomendación que yo les daba es que puedan hacerlo en forma gráfica. 180, 170, como 10 grados más. Una cosita así. Algo así más. Entonces hemos de tener aquí I sub B. Esto es I sub B. Pegamos de nuevo, vamos a tener I sub C. C y este es I sub B. ¿Y qué vamos a encontrar? Entonces que entre I sub A, I sub B y I sub C tenemos nuevamente los 120 grados. Esa es la forma de dibujar entonces el diagrama fasorial. ¿Consultas, dudas, comentarios? Vamos a ver acá.
Recomendación, hagan este mismo ejercicio, pero ahora colóquenle consecuencia negativa. En vez de ser secuencia positiva, secuencia negativa. Y veamos qué resultado y cómo va a aparecer el diagrama fasorial. Les dejo esa tareita. Voy a parar la grabación mientras tanto. Voy a pausar la grabación. ¿Alguien obtuvo algún resultado, no? Bueno, de todas maneras yo completé un poco más aquí los ejercicios, una especie de guía de ejercicios. Y esto vamos a sacar esto de aquí, eso. Entonces el ejercicio 2 es rehacer el ejercicio anterior usando secuencia negativa, lo que les había pedido. Y el ejercicio 3 es calcular lo mismo, correcto, de fase, de línea y dibujar el diagrama fasorial de un sistema trifásico en triángulo nuevamente. En un triángulo cuyas impedancias entonces ahora van a ser ahí ZB 10 ángulos de 20 grados ohm, ZBC 25 ángulos de menos 30 ohm y ZCA 12 ángulos de 70 grados ohm. Cuando se conecta una línea de 600 volts RMS en secuencia negativa y dibujar el diagrama fasorial. Entonces, nuevamente tenemos el sistema en triángulo, lo mismo que hemos estado haciendo entonces. Ahí. Y se pide hacer los mismos cálculos. Acabo de inventar estos ejercicios, así que no tengo los resultados. Los puedo sacar mientras tanto y los puedo escribir aquí. Pero la idea es que ustedes los vayan haciendo para que me vayan diciendo cuáles son sus resultados y poder verlos si efectivamente están correctos o no. Más que yo los haga y los escriba aquí. Aquí voy a escribir los resultados de este ejercicio y aquí están aquí. Entonces aquí va a ser, voy a tomar esta ecuación y voy a escribir aquí. Entonces, visual B, entonces en este caso va a ser 50 ángulo de 200. Ahora vamos a tener 240 menos 40, 200. 200. Vamos a tener que ir sub BC. BC va a ser igual entonces 50 también y el mismo ángulo porque y sub BC no cambia, ángulo menos 40 en el caso anterior, ángulo menos 40 grados amperes, o sea va a ser igual a 50 ángulo 50, 80. 80 grados amperes. Esas serían las respuestas y falta la corriente visual y sub B y sub C. Ok, sí. Bueno, impecable. Y vamos a tener que
que I sub A va a ser los 86,6, 86,6. Este debiese ser 170. I sub BC, I sub B, va a ser 86,6. 70. Este cambio para arriba, más 70. Más 70, más 70, debe ser aquí. Y sub C, va a ser 86,6. Menos 50 debiese ser. Una cosa así debiese ser. Esos son los resultados del ejercicio 2. Y el ejercicio 3, voy a escribirlos aquí. Entonces, esto pues. Entonces veamos eso va a ver con una hojita para hacer estos cálculos. Traje la calculadora. Entonces, aquí está. Con 600, pues. 60, secuencia negativa. BC es 695. Ser 600 y 1250 como 120.
Sí. Sí. Que hace calor. Bien, jóvenes, ¿algún resultado en el ejercicio 3? ¿Alguna duda respecto al ejercicio 3? Para hacer el cuarto, yo que voy a colocar los resultados que lo estoy sacando súper rápido. 60, 220. Después tengo que ir sub BC, me dio 24, ángulo 30, y sub CA 50, ángulo de 50. Equivocado, eso deben ser los valores. Eso A 109,585 aproximadamente, de menos 135,5 grados aproximadamente, y sub B 83,739 aproximadamente, con un ángulo de 37,2 grados aproximadamente, y sub C me dio 28,65 de 66,7. Eso deberían ser como los resultados del ejercicio 3, si no me equivoco. Veamos el ejercicio 4, dice calcular las corrientes de línea y del neutro en un sistema en estrella con impedancia ZA igual 10 ángulo de 20, ZB 25 ángulo menos 30 y ZC 12 ángulo de 70. O sea, estamos hablando de una estrella completamente desequilibrada. ZB y ZC. Entonces, entonces está conectado a una fuente trifásica de secuencia positiva 750 volt efectivo. Dibujar el diagrama fasorial. Entonces, en este caso, lo que dijimos era que las ecuaciones que vamos a utilizar aquí son estas. Entonces lo vamos a escribir aquí, vamos a
tirar aquí, pero vamos a ver pequeño, está muy grande. Ahora aquí un poquito esto. Esto. Y nos pidieron secuencia positiva, así que ya sabemos la secuencia positiva. Entonces, lo primero, aquí nos dice que tenemos una fuente trifásica de secuencia positiva, 750 voltios efectivos. Esto es voltaje entre líneas, ¿ya? O voltaje de línea, o voltaje entre A, B, C y CA. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a calcular el voltaje de fase, esto que está aquí. Entonces, nuestra primera misión, insertamos una ecuación aquí. Entonces, en esta ecuación le decimos a B sub F eso, y aquí de una raíz. Ya. Entonces, el voltaje de fase, dijimos que era igual al voltaje de línea, de la raíz de 3. Entonces, en este caso, va a ser 750 fuente estrella dividido por raíz de 3. Dividido la raíz de 3. Y eso resulta ser 750 dividido por la raíz de 3. 433,01. 400, bajamos en 433 volts. 433 volts. Entonces, nuestras corrientes I sub AN, I sub BN, I sub CN, que son igual a I sub A, I sub B, I sub C, en este caso. Entonces vamos a insertar aquí otra ecuacióncita. Y aquí vamos a tener. No. Aquí en la ecuación tenemos I sub A. Ok, este otro. I sub AN igual a I sub A. En división. Entonces, I sub AN, en este caso sería igual a sub A, que es la corriente de línea. Entonces va a ser el voltaje de fase. Voltaje de fase, voltaje de fase. Y como es secuencia positiva, el ángulo es 90 grados. Recordemos lo que vimos acá arriba. Aquí. Y esta parte es la que nos interesa ahora. Voltaje de fase, ángulo 90. Entonces aquí esto colocamos inmediatamente el ángulo de 90 grados y dividido por, en este caso, Z, ZA. ZA. Exactamente. Entonces, eso va a ser voltaje de fase 433. 433 ángulo 90. 90 grados. Dividido por ZA,
que en este caso es 10 ángulo 20. 10 ángulo 20 grados. Resultado de esto, 433 dividido por 10, 43,3, 90 menos 20, 70. Ecuación, ángulo, 70 grados. Estos son amperes. Esa es la corriente I sub AN, o sea, o I sub A, que sería la corriente que circularía aquí por ZA. Bien, entonces vamos a tomar esta y la vamos a copiar. Entonces vamos a tener I sub A, y aquí vamos a tener I sub A, I sub BN, BN, que va a ser igual a I sub B, a la corriente de línea, I sub B. Entonces ahora el voltaje de fase, y fíjense que el ángulo que tiene que ser menos 30, porque es secuencia positiva, dijimos, aquí, de sub F, ángulo menos 30. Entonces aquí tengo menos 30, dividido en este caso por ZB. O sea, vamos a tener 433, pero ahora son menos 30, dividido por Z, la ZB, el ZB, aquí teníamos que 25 ángulos menos 30. Entonces tenemos aquí 25 ángulo de menos 30. 433 dividido por 25, 433 dividido por 25 resulta ser 17,32, 17,32, menos 30, menos 30 es 0. Y después vamos a tener I sub Cn, que va a ser igual a I sub C, este es el ángulo menos 150 grados, y en este caso por ZC, entonces los 433 menos 150 grados, dividimos por ZC, que es ZC, 12 ángulos 70. 12 ángulos de 70 grados. Entonces vamos a tener 433 dividido por 12, 433 dividido por 12, 36,08, 36,08, 33, el ángulo menos 150, menos 70, sumamos esos 250 y 70, 220, menos 220. Menos 220, que también puede ser dicho 360 menos 220, ángulo 140 grados, que es lo mismo. Y aquí tenemos entonces las tres corrientes de fase o de línea, que es lo mismo. Recuerden que estamos hablando de una estrella, entonces corrientes de fase o corrientes de línea son iguales. Corrientes de línea, corrientes de fase, corrientes de línea son iguales. Y como el sistema está desequilibrado, está claramente desequilibrado, entonces lo que tenemos que calcular es la corriente por el neutro. Y la corriente por el neutro, vamos a ocupar esta opción de aquí. Por ahí. Entonces la corriente por el neutro, entonces va a ser aquí I sub A más I sub B más I sub C. Entonces I sub A más I sub B más I sub C. Ahí. Entonces tenemos 43,3. No voy a repetir los datos porque los datos están aquí, pero voy a hacer en la suma. 23,3 ángulo
70 más de 70 más 17.33 33 ángulo 0 más 36.0833 ángulo 50, no, menos, me resulta ser 640408, 64,0408, ángulo 85,97, 86 grados. Amperes, esa es la corriente por el metro. Entonces, la forma de trabajo es similar, nuevamente ley de Ohm y suma de corrientes para poder obtener la corriente por el metro. Diagrama fasorial, similar a como lo hicimos anteriormente. Vamos a ver el diagrama fasorial, nos vamos a la parte que teníamos diagrama fasorial. Este lo voy a construir aquí, y que este voy a correr un poquitito. Ahí. Entonces ahora, este es el diagrama fasorial del triángulo, diagrama fasorial de la estrella. Voy a tomar recuerden que tenemos siempre un ángulo 0, pero ahora los voltajes están, el primero en 90 grados, el voltaje de fase, primero en 90 grados, y copiamos copio este y lo pego. Y lo voy a pegar para tenerlo efectivo. Entonces aquí voy a tener menos 30 y este menos 150. De forma tal de que tengamos algo así como ese 120 grados, 120 grados y 120 grados entre cada una de estas corrientes. Esos voltajes. Entonces, este copiamos y pegamos. Este voltaje AN, AN el voltaje P sub N, este P sub N y este de acá va a ser el P sub Cn, o sea, el voltaje de fase son estos. Estamos hablando de secuencia positiva, pero aquí tengo secuencias negativas. Vale, aquí entonces, este es B. Estamos mal porque en este ejercicio estamos hablando de secuencia. No estamos hablando de secuencia positiva, estamos bien. Estamos bien, entonces es la secuencia positiva. Estos serían los voltajes de fase. Los voy a escribir más grandes para que se vean mejor después las corrientes. Ahí. Ya, una cosa así, tendríamos entonces los voltajes de fase. Siempre igual que en el caso anterior, partimos por los voltajes de fase y ahora colocamos las corrientes de línea. Las corrientes de línea resultantes fueron I sub n 43,3. Fíjense que son todas desiguales, como es desequilibrado. 43,3 ángulo 70. 43,3 ángulo 70. Entonces vamos a colocar aquí en rojo. Perdón, azul. Rojo mejor. Ángulo 70, por ahí deben estar los 70 grados. Algo así, deben estar los 70 grados y lo vamos a dejar en rojo mejor. Creo que se nota más.
La segunda corriente, fíjense que la corriente I sub AN, I sub A o I sub AN, aquí el voltaje está en 90, pero la corriente está en menos 70, o sea, está atrasada. ¿Por qué? Porque la impedancia que tiene asociada es inductiva. Perdón. Me fui para otro lado. Aquí. Entonces lo que quería era ir acá. Aquí. Después tenemos I sub N 17, notoriamente más pequeño, 17 con ángulo 0. Entonces nos vamos aquí y tomamos esta y la copiamos. Copiamos la pegamos. La vamos a pegar. Vamos a dejar aquí guardadita. Entonces este 17 ángulo 0. Entonces ponemos el original. Y 17 ángulo 0. Supongamos que 17 esté por ahí. Debe ser a 40. Esto un poquito menos de la mitad. Y la última, el último era de 36. 36 ángulo de menos 220. Menos 220 o dijimos también 140. Entonces, nos vamos aquí. Este lo tomamos en el origen. Y los 140, aquí tenemos 180, 120, por aquí puede ser 140, una cosa así. 50 grados. Ya, ahí y más o menos puede ser ese valor, esa magnitud. Entonces, si esto estuviese en escala, los tres magnitudes estuviesen bien hechos los ángulos, entonces nosotros podemos tomar aquí la suma angular, la suma fasorial, estos tres fasores, y obtener la corriente por el neutro. ¿Ya? Entonces, es tomar colocar nombre primero. Copiamos. Esto va a ser entonces I sub A. I sub A. Este I sub B y este otro I sub C. Fíjense las diferencias. I sub A atrasa a B sub N porque es inductivo. I sub C atrasa a B sub Cn porque también la impedancia es inductiva, pero I sub B adelanta a B sub N porque la impedancia es capacitiva. Si nos vamos a los datos, fíjense, ZA 10 ángulo a 20, esto es inductivo. 25 ángulos menos 30, esto es capacitivo. Y 2 ángulos 70, 70 positivo, esto es inductivo. Entonces, por esa razón está bien dibujado, aproximadamente bien dibujado aquí, los ángulos. Entonces, si ahora yo tomo I sub A, lo copio y lo pego, o no, lo que debería haber hecho es partir por I sub B. Tomo I sub A y lo pego, lo copio, I sub B y lo pego al final de I sub A. Entonces, desde el origen a este punto voy a tener I sub A más I sub B. Y si ahora tomo I sub C y lo copio, a continuación del I sub, la suma de los dos, la cosa ahí, ¿ya? Entonces el I sub N va a ser ahora, voy a copiar este, lo pego aquí. Entonces este es el I sub N. Eso debiese ser I sub N. I sub A más I sub B más I sub C. Bueno, aquí no importa que esté al revés de la flecha para todos los efectos. Si fuese riguroso tendría que ser la flecha hacia el otro lado, pero no es tan relevante. Y el origen, desde el origen hasta el final de los tres fasores, eso es I sub N. Y si ustedes se fijan, I sub N se nota que es bastante grande. Y el ángulo es un poquito menos de 45 probablemente. Veamos el cálculo. I sub N, porque salió 64 ángulos, 86 grados.
Suma, ¿qué pasó con la suma? No, me equivoqué, aquí es la suma. Me equivoqué, aquí es la suma. Este debería estar de ahí para allá. Ahí. Una cosa así debiese estar, porque es la suma. Entonces este debería ir aquí. Sí, me equivoqué, aquí es la suma. Me puse al revés, estaba haciendo la resta aquí. Y colocarlo aquí abajo. Tenía que ser ahí. Ahí sí. Entonces va a ser un valor muy grande y cercano a los 90 grados. Y claro, 64 ángulo 86. 64, y si ustedes se fijan, la corriente de 64 es mayor que cualquiera de las otras tres corrientes de fase individual. ¿Ya? Entonces el diagrama fasorial también nos tiene que indicar esa razón. Espero que haya quedado bien, claro, y no tan confundido. Ok, y ahí tenemos el resultado. Y repetir el mismo ejercicio usando secuencia negativa. Bueno, esto va a ser menos 90, menos 20, 43,3, 43,3, menos 90, menos 20, menos 110. Este va a ser 17,33. Vamos a tener 30 positivo, menos 30. 30 menos 30, estos son 60 grados. Y el I sub C sería los 36,0833. Ser aquí más 150 menos 70, 50, menos 50, menos, no, perdón, más 150 es el ángulo, menos 70, más 50. 150 menos 70, 5, perdón, 80 grados, 150 menos 70, 80 grados. Ya, 80 grados. Y probablemente la suma, el I sub n, sea 64 y el ángulo cercano a los 90 grados, menos 86, una cosa así. Habría que hacer ese cálculo. Y el último ejercicio, calcular las corrientes de línea del neutro de un sistema en estrella con impedancia, sistema equilibrado, conectado a una fuente de 866 volts RMS y secuencia positiva, 866 RMS, 866, 500, no, está bien, 866 volts RMS y secuencia positiva. Si dividimos por la raíz de 3, nos sale como 500 volts. Una estrella equilibrada, entonces las corrientes por las fases o corrientes de línea van a tener las mismas magnitudes, va a ser 500 dividido por 20, y los ángulos van a estar separados 120 grados y la corriente por el neutro tiene que ser igual a 0. Y ahí tendríamos entonces un repaso completo de lo que hemos visto en la clase. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna aclaración? 866, 866. Todo claro, por favor. ¿Todo claro? Ya, qué bueno. 25. Ya, los resultados aquí van a ser 25, no sé los ángulos. Copiamos aquí. Ya. Esto va a ser 25. Recuerden que los 866 hay que dividirlo por raíz de 3 primero, da como 500, aproximadamente 500 y por 20, 25. Secuencia positiva, entonces tenemos 90 grados, 90 menos 50, 40 grados,
y sub b va a ser entonces 25 también. Y el ángulo tenemos menos 30, menos 50, menos 80. Y sub c, entonces va a seguir siendo los 25. El ángulo tenemos menos 150, menos 50, menos 200. Y en este caso tenemos que agregar la corriente por el neutro. Tenemos que agregar la corriente por el neutro. Y sub n. Y la corriente por el neutro va a ser igual a 0, ángulo 0. Y esto también es ampera. Esos debiesen ser los resultados del último ejercicio. Y aquí habría que calcular la corriente por el neutro. Bien, súper claro todo, perfecto. No es más que esto. Lo más probable es que yo haga algunas pruebas, algunas preguntas conceptuales, como por ejemplo lo que le acabo de explicar, por qué el ángulo atrasa la corriente, perdón, por qué el ángulo de la corriente puede ir atrasada respecto de su propio voltaje. ¿Qué es lo que hemos estado repasando aquí? Ya, como les decía yo al principio, esta prueba es bastante sencilla, no tiene mucho grado de dificultad en general. Voy a calcular aquí la corriente por el neutro, que no sé cuánto es, y podría tener todos los ejercicios con resultados. Entonces, 43.3 ángulo menos 110 más 17.33 ángulo 60 más 36.0833 ángulo 80 y ese a los 64. 9, 9.8292 y el ángulo 89. El ángulo 89. Ángulo 89,4 grados. Estas son las veces. Ahí. 9.82 negativos. 9.82 negativos. Eso es lo que me dio. Bien, si no hay dudas, pues justo nos demoramos. Doy 2 horas. 4:23. Si no hay más dudas, nos vemos en la próxima clase, en la prueba. Si quieren, Yo, le profe, subo, ¿está bien? sí, chao. Si quieren, le subo este material o lo alcanzaron a copiar o lo sacan del video. Yo preferiría que lo suba. Ya, lo subo. Voy a revisar estos cálculos para estar seguro. Y se los subo. Bueno. Ya. Que esté bien, profe. Gracias igualmente, que estén bien. Cuídense. Chao, chao. En principio sí, puede que cambie algunos números. Pero en principio pueden ser los mismos números. Lo más probable es que vaya a cambiar los números, pero los ejercicios los voy a mantener. El modelo del ejercicio, bueno, cambia mucho, la verdad. Lo que podría hacer es cambiar valores, ¿no?
Nos vemos, que estén muy bien. Cuídense. Finalizamos.